Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos decidido acompañar el proyecto siendo conscientes de la crisis que atraviesa el sector de autopartes y automotriz en su conjunto, una crisis agravada por la crisis del hermano país de Brasil, que es receptor del 80% de nuestras exportaciones. Esta crisis sin duda se viene arrastrando en el año 2015, sobre todo en el campo del comercio exterior. Argentina registró un déficit de 6.330 millones de dólares en el ámbito, en el conjunto, en autopartes solamente, y esto tiene que ver con la habilidad que tienen estas relaciones, dado que un atraso del dólar respecto del ritmo de crecimiento de la inflación interna rápidamente genera condiciones que van a afectar la producción y la situación de los trabajadores locales. Entre otras cosas, los trabajadores están reclamando, por ejemplo, que se frene la sustitución de piezas locales por parte de piezas importadas desde Brasil, que tiene una gran capacidad ociosa como consecuencia de la crisis. Y en este sentido, el primer trimestre del año 2016 ha sido especialmente grave, porque las exportaciones cayeron en un 38%, mientras las importaciones del sector crecieron en un 48%. ¿Esto qué quiere decir? Que se está perdiendo capacidad en el sector. Y en este contexto nos parece que esta ley, con todas las buenas intenciones que tiene, solo es un mero paliativo para una situación que tiene que ser articulada o inserta en un esquema más global. ¿Por qué? Porque finalmente, si un mero desfasaje entre dólar e inflación interna genera estas turbulencias, la clave del problema está en la exacerbación del famoso libre comercio, que se considera como una panacea. Libre comercio que aparentemente se va a exacerbar aún más con el entusiasmo acerca del ingreso en la Alianza para el del Pacífico y más tarde en el Tratado Transpacífico. Dentro de ese marco, la ley, con toda la buena voluntad que tenga, no es más que un parche, porque no está inserta en un riguroso análisis de la situación internacional y del papel de la Argentina en el mediano y largo plazo dentro de ese contexto, sobre todo porque se atraviesa, incluso en el sector, acá se ha mencionado, una crisis de sobreproducción por carencia de demanda que ronda el 50% de la producción. Esto es muy crítico y ante eso no se están tomando medidas consecuentes. A todo esto, es un proyecto que se inserta en una visión oficialista que no es muy claro hacia dónde va, mucho más allá de sus declaraciones acerca de que hicimos el blanqueo, por lo tanto va a venir una lluvia de capitales que va a crear empleo y todos vamos a ser felices porque vamos a tener pobreza cero. Pero claramente no se entiende cómo se va a hacer eso, en qué sectores, dónde se va a dinamizar, cuáles son las características y las expectativas que se tienen. Sobre todo, digamos, esperemos el segundo cuatrimestre, por lo menos atravesar el segundo cuatrimestre, pero cuidado, porque se está en una situación de gran inestabilidad internacional y esto verdaderamente no da respuesta contundente a la situación del sector y del sector de los trabajadores en general en la Argentina. En este sentido, acá se ha señalado lo engañoso que puede ser la defensa de los trabajadores en el artículo 10, en tanto las empresas solo se comprometen a mantener una cantidad de trabajadores, si bien debidamente registrados. Acá se da la posibilidad de un proceso por el cual se bajen costos, desplazando trabajadores más caros por trabajadores más baratos, ya sea por antigüedad, por calidad o por otras razones, de manera tal que esto, en vez de garantizar la estabilidad a los trabajadores actuales, los pone en una situación de riesgo frente a la cual no están suficientemente protegidas.
Y esto se inserta, reitero, en el peligro del entusiasmo de la Alianza del Pacífico y de la alianza y de la incorporación posterior en el Tratado Transpacífico, una de cuyas características, y esto lo he señalado varias veces, es la necesidad de adaptabilidad de los salarios y, por lo tanto, el hecho de tratar de que los salarios vayan a los niveles más bajos posible, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos de las condiciones laborales. En esto se ha señalado que es una situación que se ve favorecida además por la lógica de una reconversión tecnológica salvaje. No tenemos que ignorar, en grandes rasgos, que en el sector automotriz fue uno de aquellos en los cuales se llevó adelante esta reconversión salvaje. Por ejemplo, la filial Ford de la Argentina, que en los años 70 tenía 12.000 trabajadores, hoy produce mal con 2.500 trabajadores, robots, etc. Es decir, un desplazamiento cercano al 75%. Y esta lógica se va incrementando. Y en vez de que la productividad de las nuevas tecnologías beneficien también a los trabajadores, donde en vez de desplazar personas se disminuya la jornada laboral, porque acá se trata de que las nuevas tecnologías ahorran tiempo de trabajo humano, no personas. Tiempo de trabajo humano puede ser un trabajador desplazado porque trabajaba 8 horas o que permanece trabajando 2 trabajadores 4 horas cada uno. Y esto me parece que hay que comenzar a verlo seriamente, porque el tema de las autopartes tiene que ser un llamado de atención acerca de una lógica que se está produciendo a nivel mundial, donde esta combinación entre el predominio de los intereses de las grandes corporaciones y bancos en el marco de una globalización neoliberal y de una reconversión tecnológica salvaje está generando a nivel mundial una situación de marginación altamente peligrosa que el llamado de atención de los autopartes tiene que ver con el llamado de atención del Brexit en Inglaterra, donde el voto masivo para salir de la lógica de la Unión Europea, que hizo conmocionar y temblar al mundo y a las bolsas europeas, en realidad se debió al voto masivo de las víctimas de la desindustrialización y de la globalización. Y lo que quiero señalar es que también es un llamado de atención, porque precisamente esta creación de desempleo estructural que se va generando, y que la vez anterior lo señalé, que en la Argentina alcanza un 28% de la población económicamente activa si tomamos la desocupación abierta medida y la desocupación disfrazada de los inactivos por desaliento, estamos llegando a una situación que nos va equiparando peligrosamente a la de los países centrales europeos, donde, junto a este resentimiento por la marginación, por la desocupación estructural, se unen las consecuencias de las políticas imperiales de Europa Occidental y Estados Unidos en países como Medio Oriente y África, que generan migraciones desesperadas hacia las naciones centrales, y esto está alimentando no solamente situaciones de ruptura como el Brexit, sino además el crecimiento de fuerzas de derecha, nazifascistas claramente, no como insulto político, sino como definición ideológica, en Inglaterra, en Francia, en Holanda y en Estados Unidos con Donald Trump. Es por esto que llamamos la atención acerca de que estas medidas protectoras, que a su vez incluyen las que se llevan adelante con las pequeñas y medianas empresas, que también apoyamos de buena voluntad, no sirven si no están insertas en un riguroso debate acerca de qué está sucediendo en el mundo, dónde está parada la Argentina y cómo vamos a hacer para que los costos sociales de esta crisis que amenaza cada vez más no sean tan altos como están siendo hasta ahora. Nada más. Gracias. Gracias, señora diputada.